No es común en Latinoamérica escuchar un discurso de un político con autorreferencias que señalen conceptos monárquicos, pero tener estatus de uno de los presidentes con mayor valoración en el mundo y ganar casi que con aclamación una reelección le ha dado a Nayib Bukele en El Salvador unas licencias retóricas no vistas. En su cuenta de X, Twitter o como prefieras, Bukele se describe como King Philosopher o filósofo rey, y aunque puede verse como una excentricidad cómica, ¿qué pensarías si te dijera que es un concepto tan antiguo y tan profundo que demuestra un impecable marketing político y toda una declaración de principios sobre su modo de hacer política y gobernar? Amigos, soy Andrés Segovia, desde Washington, D.C. Y en este canal te comento desde un modo bastante personal los temas que están cambiando nuestro mundo y muchas veces están fuera del foco de los grandes titulares de prensa. Por eso, esto es Reportero Andrés y entraremos en detalles que demuestran un uso impecable de la comunicación política y a la vez una muestra del estado de percepción de la democracia en nuestros días de admiración rotunda al salvadoreño. Empezamos. La idea del filósofo rey de Platón, presentada en la República, sugiere que el gobernante ideal puede ser alguien que posee tanto conocimiento filosófico como habilidades políticas. Para Platón, esto solo puede estar en aquellos que entienden verdaderamente la naturaleza de la realidad y la justicia. Solo ellos pueden gobernar de manera efectiva y justa. Quedemos con esas dos palabras a lo largo de este video. La aplicabilidad práctica de este concepto ha sido objeto de debate a lo largo de la historia. Primero, porque parte de un ideal de persona. En la visión de Platón, esa persona excepcional iba a ser elegida por otras personas igualmente excepcionales en una suerte de aristocracia intelectual. En nuestros días, menos que ser elegido, el mejor por los mejores, estaríamos viendo una población que vota por quien cree que es mejor, y eso nos lleva a lo segundo. Para la visión de Platón, la democracia no es un modelo deseable. Las poblaciones no pueden tener acceso a elegir sus gobernantes porque éstas están integradas por gentes que no cuentan con los conocimientos ni la racionalidad necesaria para saber lo que es mejor para su país. Por tanto, un monarca que tuviese las cualidades necesarias sería lo ideal para una población sin importar si ésta le apoya o no. En esa sociedad, las personas tienen que conformarse con el estatus que le corresponda, así éste limite su poder de decisión en lo público. Y si acaso, en una democracia, la persona con cualidades de filósofo, que es lo mayor que se puede aspirar según el concepto de Platón, pudiese llegar al alto mando del gobierno, el mayor peligro sería el autoritarismo de este sujeto. En sus apariciones públicas de cara a la población, Nayib Bukele se maneja en un discurso que va más allá de solamente tener la sabiduría necesaria para poder gobernar, sino que además se reviste de un elemento basado en la moral cristiana, que tiene que ver con un profundo impacto en cuanto a la población a la cual se dirige, que tiene un fuerte componente protestante. Después de recibir la banda presidencial, Bukele concedió una entrevista a un presentador de televisión estadounidense llamado Tucker Carlson. En esta entrevista, Bukele aseguró que miembros de las pandillas habían declarado responder a llamados de voces supuestamente satánicas para ejercer la violencia y asesinar ciertas personas, alimentando así un discurso que más allá de lo que ya se puede mirar dentro del discurso platónico en cuanto a lo que es ser un gobernante efectivo y justo, ya toca elementos relacionados a la espiritualidad del mundo cristiano. En su discurso ha demostrado ante las víctimas que su lucha va más allá de ser un simple político, y esto lo pone por encima de los políticos tradicionales. Su sabiduría parte de una inspiración divina de cara al discurso de la población
y está mostrando resultados concretos, porque los resultados están en la materia de la seguridad. Y allí es cuando lo que se dice pasa a la acción. Pero considerando que Platón hablaba de una ciudad ideal gobernada por este filósofo, ¿cómo sería la ciudad de Bukele? Platón dice que puede explicar el alma del hombre en la conformación de su ciudad ideal. El filósofo analizó al hombre y resumió que existen tres motivaciones en sus actos que corresponden a tres partes o tipos de alma. Las partes del alma son la racionalidad, la irascible y la apetitiva. Una de las características de la República de Platón es que el monarca no es el heredero de nadie, sino que es una persona que está allí por sus grandes cualidades, que según el filósofo tenían que ser tan grandes como la de él. Por eso, él compara a la ciudad, o lo que podríamos más o menos interpretar como una nación, con una suerte de cuerpo cuya parte principal es la cabeza, que rige jerárquicamente a las otras partes, siendo la principal la racionalidad. En el texto se describen distintos tipos de regímenes políticos y Platón descarta unos sobre otros. Principalmente considera a la democracia uno de los peores porque en ella personas que no tienen la capacidad terminan cayendo bajo el hechizo de la demagogia y el populismo. En cambio, para él, la monarquía es ideal porque brinda estabilidad y es un orden jerárquico claro. Otra vez, los elementos interesantes de por qué es importante que sea un filósofo es para así contraponerse a la irracionalidad y las debilidades que tienden a desviar las conductas del cuerpo. Por eso es que la parte irascible en la ciudad está destinada a quienes conforman las fuerzas del orden y las otras partes, las inferiores, son aquellas que están más propensas al deseo y son aquellos que se encargan de las manualidades, de hacer la comida, de hacer esas cuestiones que, según su criterio, no son tan relevantes como para regir una ciudad. Por eso es que es célebre su rechazo a los poetas también, porque él considera que no serían los más adecuados para tomar decisiones racionales. Es paradójico que su modelo sea considerado como sumamente idealista, pero a la vez él rechazaba a otros grupos por ser idealistas, aunque siendo sinceros, quizás unos son más idealistas que otros. La efectividad del concepto del rey filósofo en el ejercicio del gobierno sigue siendo un tema de debate en la filosofía política contemporánea y las opiniones varían ampliamente entre los estudiosos. Pero esto pasa quizás porque pocos antes habían tomado como referencia este concepto para regir los destinos de un país. Ahora, frente a nuestros ojos, lo estamos viendo en nuestras redes sociales. Sin embargo, Bukele todavía aplica cosas que son bastante anticuadas y no cambian. Recientemente ha anunciado el control de precios y también el establecimiento de mercados populares con precios justos, algo que puede causar bastante escándalo entre bastantes personas que lo consideraban a él cercano a políticas del libre mercado, cuando en realidad su economía no está mostrando los resultados que desea y después de haber logrado éxito en detener a los grupos criminales, ahora los problemas de la población salvadoreña se están enfocando en la falta de crecimiento económico y el alto precio de la vida. Estas acciones se parecen más a las de regímenes políticos de la década de los 60, 70, que creían en la sustitución de importaciones, en el control de precios, o en los casos más recientes y más dañinos, como los casos de la Venezuela de la Revolución Bolivariana o Cuba, entre otros países que no muestran ningún tipo de ejemplo sobre desarrollo económico. Bukele hace uso de un lenguaje espiritual, pero este se basa en la toma de decisiones muy concretas y rápidamente efectivas, que se hacen evidentes. A la vez, conoce bien una lección de Maquiavelo, que es la de vale más ser temido que ser amado, porque su obra Contra los maleantes habla por él y además, como hombre de nuestra generación, conoce la importancia de la inmediatez y de transmitir de un modo adecuado los mensajes. Por ello gobierna bajo un estado de emergencia constante. ¿Se imaginan ustedes que hubiese logrado una reforma integral del Estado
para poder tener un sistema de justicia más expedito y darle más facultades a los cuerpos armados del Estado? Esto hubiese sido muy difícil y de hecho fue tan difícil que removió a todo el Congreso y también al Tribunal Supremo, causando preocupaciones sobre el Estado de Derecho en el país. Pero así es como se está viendo el mayor liderazgo conocido de América Latina en este momento. Y así se construye el mundo que nos rodea. Por ello, no olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para recibir notificaciones. Esto fue Reportero Andrés desde Washington, D.C. Aquí nos vemos con más temas de la actualidad global.